Lo que resulta bastante interesante cuando echamos un vistazo al personaje de BoJack Horseman en la serie del mismo nombre, es que la exestrella de una comedia de situación de los años 90, reconvertido en un hombre caballo roto y sarcástico, sabe que está mal, sabe que destruye a los demás, y sin embargo, no cambia, o más bien intenta cambiar, pero siempre a través de una puesta en escena de sí mismo. Lo que realmente quiero decir con esto es que va a llorar, a arrepentirse, a confesarse, pero al final, siempre volverá al punto de partida. Y este análisis no está aquí para hablar de él, pero encontraba que BoJack era quizá uno de los ejemplos más interesantes de un problema cada vez más recurrente y presente en muchas personas, hasta el punto de volverse insoportable. Hablo, por supuesto, del síndrome del personaje principal, y no hablo simplemente de su versión superficial, aquí hablo de su versión más profunda e íntima, es decir, la convicción de que mientras nos percibamos como un personaje complejo, estamos excusados. Que estar atormentado y ser lúcido sobre uno mismo basta para ser moral, o que todas nuestras acciones, incluso las más crípticas, serán obviamente comprendidas por los demás en algún momento porque, en el fondo, somos el personaje clave del relato. Como imaginarás, incluso si tienes este síndrome, no piensas de manera tan directa, más bien, influye en tus acciones y en ciertas reflexiones. Y si vamos más lejos, este síndrome nos atraviesa a todos por momentos, aunque solo sea cuando dramatizamos una discusión para vernos mejor como víctimas o cuando tratamos a los demás como escalones narrativos, es decir, no como personas, sino como funciones. En resumen, el síndrome del personaje principal no es una enfermedad, ni siquiera es un rasgo de personalidad, es un sesgo cognitivo y social, una tendencia a percibir nuestra propia vida como un relato coherente en el que ocupamos naturalmente el papel principal y los demás papeles secundarios, a veces con benevolencia y a veces con cierta forma de violencia. A medida que avancemos en este tema, iremos descubriendo distintas claves que nos permitirán comprender de dónde viene, cómo se manifiesta, si tú operas de esa manera y cómo detenerlo. Porque, aunque verse como el personaje principal tiene sus ventajas, también puede contribuir a aislarnos profundamente y, al mismo tiempo, volvernos muy molestos. La primera clave para entender cómo este síndrome se desarrolla desde el punto de vista cognitivo nos lleva de vuelta a la adolescencia, a una situación que seguramente ya viviste cuando estabas en la escuela. Me refiero a ese momento en que haces un trabajo en grupo y, después de entregarlo, tienes la sensación de haber cargado con todo sobre tus hombros. Sin embargo, cuando otro miembro del grupo cuenta lo que pasó, está convencido de que fue él quien lo hizo todo. Entonces, surge la pregunta, ¿quién miente? En realidad, nadie. Bueno, salvo en ciertos casos, pero aquí asumiremos que realmente nadie. Estamos simplemente ante dos cerebros contando su versión de la historia. Este fenómeno tiene un nombre, el sesgo egocéntrico, es decir, nuestra tendencia natural a vernos como el centro de los acontecimientos, incluso cuando objetivamente no lo somos. No es solo una deformación del recuerdo, es un sesgo de percepción que actúa permanentemente. Recordamos mejor lo que hacemos, sobreestimamos nuestro papel en situaciones colectivas y nos cuesta imaginar que los demás también viven su propio relato paralelo. Si añadimos a esto otro sesgo, el sesgo de autoservicio, que es nuestra capacidad para atribuirnos los éxitos y rechazar los fracasos hacia circunstancias externas, el cuadro se completa. Por ejemplo, si apruebas una exposición oral es porque trabajaste y lo hiciste bien. Pero si la suspendes, es porque te tocó un profesor injusto. En resumen, no se trata simplemente de mala fe, sino de un reflejo cognitivo bien documentado para preservar la autoestima. Porque si empezaras a integrar la idea de que a veces fracasas por tu propia responsabilidad, tu confianza podría derrumbarse. Muchas veces podemos añadir al cóctel un tercer elemento, el sesgo de autopositividad. Ese que nos hace creer muy sinceramente que somos un poco más inteligentes que la media, un poco más amables, incluso un poco más lúcidos. Y no finjas, en el fondo, todo el mundo piensa un poco así. Lo cual, desde el punto de vista estadístico, es imposible. Pero aquí diría que sigue siendo útil, porque ese pequeño exceso de confianza nos da el impulso necesario para actuar, asumir riesgos y perseverar en nuestros proyectos. Tomados por separado, estos sesgos son profundamente humanos y no representan, en sí mismos, un gran problema.
Sin embargo, al mezclarse en un mismo cóctel, generan una ilusión mucho más persistente, la de que nuestra mirada es la correcta, y sobre todo, que ocupamos un lugar central, ya sea en el mundo, en el país, en la ciudad, en el trabajo, o incluso en la familia. Por ejemplo, quizá crees que eres la persona que sostiene y dinamiza a tu grupo de amigos, y que sin ti todo sería plano y vacío. Básicamente, te dices que, si no estás, las conversaciones giran en círculo y todo el mundo se aburre. Pero, en concreto, ¿realmente eso es cierto? ¿O no será más bien que tiendes a notar sobre todo lo que tú dices, lo que tú propones y lo que tú sientes? Y cuando hablan los demás, en cambio, todo eso te pasa un poco más por encima, incluso sin que lo adviertas. Y cuidado, no es narcisismo, es un punto ciego. Tu cerebro registra mejor lo que viene de ti que lo que viene de los demás. Es lógico, te coloca instintivamente en primer plano. Cuando te acostumbras a ese enfoque, terminas creyendo que esa es la perspectiva correcta, que así es como funciona el mundo. Te conviertes en el protagonista, no porque lo hayas elegido, sino porque, en cierto modo, tu cerebro te empujó a ello y no tuviste especialmente la ocasión de tomar conciencia de todo eso. Después de todo, nunca es demasiado tarde para cambiar y, para eso, también hay que comprender por qué nos volvimos así. Aquí entramos en la segunda clave, ¿de dónde viene esto? Porque sí, convertirse en el personaje principal no es una elección racional. Rara vez es simplemente el fruto de un ego desmesurado, o de un delirio megalómano en la mayoría de los casos. Más bien, es el resultado de un entorno que empuja a cada uno a verse como si estuviera en el centro del mundo. En esta receta, encontramos primero, una cucharadita de contexto cultural. En las sociedades occidentales modernas se suele decir que el individuo es rey. Debes encontrar tu voz, vivir tu vida, seguir tus sueños. En resumen, el éxito es profundamente personal, y el fracaso también. Se espera que te construyas a ti mismo y que te diferencies, y cuando creces con esa lógica, se vuelve casi natural verte como el protagonista, porque todo te remite a ti. No tanto a lo que construyes con los demás, sino sobre todo a lo que te conviertes o a lo que llegarás a ser. En contraste, en sociedades más colectivistas se valoran más los roles sociales, la pertenencia y la armonía con el grupo. Mientras que, en nuestra cultura, si no eres especial, puedes llegar a sentir que no eres nada. Luego añadimos una pizca de la propia estructura de los relatos que absorbemos, porque desde pequeños crecemos inmersos en historias construidas casi siempre alrededor de un solo punto de vista, un héroe, un desafío, una transformación. Alguien que atraviesa la adversidad mientras los demás personajes orbitan en torno a su trayectoria. Es el patrón narrativo dominante de películas, series y videojuegos. Y, al interiorizarlo tanto, empezamos a mirar nuestra propia vida a través de ese filtro. Cada acontecimiento se convierte en un arco narrativo y cada desconocido en un personaje secundario. Finalmente, si colocamos todo esto en el gran amplificador, las redes sociales, no solo cuentas tu historia, la expones, y en cierto modo, la escenificas. Y, sobre todo, recibes una validación casi inmediata que funciona como señal de que tu relato merece ser vivido. Para algunos, incluso sin publicar nada, la experiencia se vive ya pensando en cómo será contada. Una ruptura se convierte en ocasión de renacimiento, un viaje, en pretexto para subir 100 fotos a las historias. Esto no es una crítica moral, ni siquiera lo señalo para decir, esto está mal, sino simplemente para recordar que esto existe. Todo eso favorece a que te sientas como el personaje principal, no necesariamente con arrogancia, sino con la idea de que tu experiencia subjetiva es la materia prima del mundo y que los demás deberían tenerla en cuenta. El problema es que, cuando empiezas a vivir tu vida como una narración centrada en ti, o demasiado centrada en ti, acabas comportándote como si los demás fueran elementos narrativos, y esa es nuestra tercera clave. Aquí encontramos comportamientos que pueden parecer anodinos, pero que tienen un impacto real. Por ejemplo, puedes imponer tu estado de ánimo a un grupo sin darte cuenta, porque estás al límite o pasando por un mal momento, y entonces arruinas el ambiente sin escrúpulos siendo desagradable, como si los demás tuvieran que adaptarse a tu capítulo actual, como si su propia historia tuviera que ponerse en pausa mientras avanza la tuya. También puedes empezar a hablar sin parar de tus problemas, sin prestar realmente atención a los de los demás,
E incluso cuando alguien te pregunta cómo estás, aprovechas la ocasión para relanzar tu propio monólogo. Básicamente, si alguien te ofrece una interacción, la transformas en una escena en la que eres el único actor en el escenario. Detrás de estos comportamientos hay dos mecanismos invisibles que conviene descifrar. El primero es la romantización de los problemas. Dejas de ver las consecuencias concretas de lo que haces. Si eres desagradable con tu pareja, lo justificas porque estás pasando por un periodo difícil y no pides disculpas. Si lastimas a alguien, tampoco lo haces, porque en el fondo el otro debería saber que no eres una mala persona. En resumen, todo se vuelve un poco simbólico, pero el otro no vive tu arco narrativo, vive tu frialdad o tu violencia. El segundo mecanismo es la narración autojustificativa. Reinterpretas los hechos para que tu comportamiento siga siendo coherente con la imagen que quieres tener de ti mismo. No eres malvado, solo eres honesto y directo, no eres cobarde, simplemente te estás retirando para tomar perspectiva. No eres tacaño con tus seres queridos, solo cuidas tus gastos. Es un mecanismo para evitar la disonancia cognitiva. Te niegas a ver que tu comportamiento hiere, así que ajustas la historia alrededor para mantener el control del relato. Y si todo esto solo te afectara a ti, al fin y al cabo, ¿por qué no hacerlo? Pero el problema es que, cuando empieza a afectar a los demás, es fácil que olvides que la persona que tienes enfrente no es un figurante, que no se encuentra ahí para sostener tu protagonismo y que también guarda memoria de lo que ocurre. Entonces, cuando tu historia personal se vuelve más importante que las personas, dejas de verlas. Y luego te sorprende que los vínculos se deterioren y que los demás se alejen. Por otro lado, verse a uno mismo como el personaje principal puede dar fuerza. Estamos de acuerdo, es motivador levantarse por la mañana con un objetivo y decirse que uno tiene un arco que desarrollar. Y muchas veces funciona, ganas confianza y te afirmas. Pero, una vez más, el problema del relato autocentrado se juega realmente en tus interacciones con el entorno. Y esa es nuestra cuarta clave. Diversos estudios en psicología social indican que las personas que se identifican fuertemente con una narrativa centrada en sí mismas, donde todo se remite al propio desarrollo, tienden a mostrar menos empatía espontánea. Y es lógico, si el otro no es más que un decorado o un obstáculo, ¿por qué detenerse en él? No se trata simplemente de crueldad, sino de estar absorbido por la propia narración. Y esta lógica se infiltra en todas partes. En la amistad, escuchas menos, en la relación amorosa, interpretas todo como un capítulo más de tu recorrido, en el trabajo, te tomas mal la crítica porque amenaza el guión que te has contado. Otro efecto documentado es que estos relatos centrados en uno mismo debilitan la conexión emocional con los demás, incluso cuando estás bien acompañado. Porque la relación pasa a ser secundaria frente a la construcción identitaria. No estás ahí para compartir algo, estás ahí para construirte y convertir a los demás en testigos. Pero, sobre todo, esta manera de ver las cosas es extremadamente frágil, porque se basa en una ficción. Basta con un fracaso público, un rechazo, un momento de humillación, para que todo se derrumbe, o peor aún, para que decidas negar la realidad y te convenzas de que eres así y no cambiarás. Un ejemplo claro del impacto de esta dinámica es el de quienes desaparecen de la vida de sus seres cercanos con la idea de recentrarse en sí mismos. Meses después regresan esperando que todos hayan estado aguardando su vuelta, pero no es así. En tu cabeza quizá te ausentas sin decir una palabra para regresar transformado, como una versión mejorada de ti mismo. Pero, a los ojos de los demás, solo pareces alguien frío y ensimismado que no tuvo en cuenta sus sentimientos. Y aunque no sea del todo cierto, tampoco es del todo falso. La cruel paradoja del síndrome del personaje principal es que crees que te estás acercando a ti mismo, pero en realidad te estás alejando de los demás, a veces sin darte cuenta. Porque en el momento en que te instalas en esa lógica de protagonista, empiezas a olvidar algo fundamental. Los demás también piensan, los demás también sienten, los demás también tienen una narración interior. En psicología se llama teoría de la mente, es la capacidad de reconocer que los demás tienen estados mentales propios, independientes de los nuestros. Implica recordarnos que lo que yo sé quizá él no lo sabe, y que lo que él siente no puedo adivinarlo si no escucho. Esto es un pilar de la vida social y, sin eso, no hay verdadero diálogo, solo monólogos superpuestos.
El problema del síndrome del personaje central es que dejas de lado esa capacidad de ver realmente a los otros y empiezas a asignarles inconscientemente funciones. Y lo peor es que no siempre lo haces de forma malintencionada. Es más sutil, simplemente no te detienes en lo que el otro vive, no piensas que quizá también necesita ser escuchado. No te preguntas si su silencio dice algo, porque ya no tienes el reflejo de descifrarlo. Puede que hables mucho, pero ya no entras en relación. Ahí es donde se produce una verdadera reducción moral. Cuanto más te identificas con tu propia historia, menos cooperas y menos sientes la necesidad de hacer espacio al otro. Es una pendiente resbaladiza, pasas de ser alguien social a alguien con una necesidad permanente de atención. Esto se nota incluso en situaciones triviales. Estás en una cena y no paras de hablar de tu proyecto, de tu viaje, de lo que quieres hacer en el futuro. Haces pausas estratégicas para que te hagan preguntas y así relanzar tu relato con seguridad. Al final de la velada, crees que ha sido inspirador, pero si pudieras revisar toda la escena con un control remoto, quizá notarías sobre todo miradas vacías, sonrisas mecánicas y silencios corteses. Para los demás, simplemente hablaste demasiado de ti sin incluirlos, y la verdad es que eso resulta agotador. Dicho esto, habiendo revisado lo anterior y pudiendo identificar si nos encontramos dentro del marco del síndrome del personaje principal, pasemos a la última clave: ¿cómo detenerlo? Porque sí, este síndrome, como ya imaginarás, no es irreversible. No es una patología ni un rasgo de personalidad fijo, es un sesgo, incluso un encuadre mental. Y como todo encuadre, puede modificarse. Pero, para eso, primero hay que identificar qué sacrificamos al conservarlo. Lo primero que debemos cuestionar es la idea de que los demás están ahí para validar nuestro relato. No siempre lo percibes conscientemente, pero forma parte de la estructura de tu historia. Cuando estás atrapado en una narración centrada en ti, evalúas a los demás en función de lo que te ayudan a ser: apoyos, desafíos, espectadores, pero rara vez interlocutores en igualdad de condiciones. Puede ocurrir, pero es raro. Volver a una narración compartida significa admitir algo simple pero exigente: los demás no son extensiones de tu experiencia. Tienen su propio ritmo, sus propias prioridades, sus propias contradicciones, y nada los obliga a coincidir con tu guión del momento. En otras palabras, aprende a coexistir en la historia de los demás. Este cambio no pasa por adoptar una postura más humilde o falsamente cordial, se basa en un principio preciso: la empatía activa. Y lejos de ser un sentimiento vago, es una competencia que consiste en poner en pausa temporalmente tu propia perspectiva para integrar sinceramente la del otro. Parece fácil, pero en la práctica es cognitivamente costoso. Un buen indicador es tu capacidad de callar sin sentirte borrado, ser secundario voluntariamente en una situación sin vivirlo como una pérdida. Por ejemplo, vas al cumpleaños de un amigo, has pasado por un mal momento recientemente o incluso por el acontecimiento más feliz de tu vida. Podrías hablar de ello y, en el fondo, tienes ganas, como suele pasar, quizá ya preparaste las frases en tu cabeza de camino. Pero finalmente decides conscientemente no hacerlo, no por simple represión, sino porque sabes que no es tu momento. Ese día no eres el centro de atención, eres el testigo del relato de tu amigo, y eso no te disminuye. Ahí reside la clave: no se trata de negarte a ti mismo, sino de practicar una desactivación estratégica del yo. Y de nuevo, no para desaparecer, sino para aprender a reaparecer de otra manera. Porque hay que tener en cuenta que este sesgo no solo nos vuelve antipáticos, a veces nos vuelve incapaces de amar o de dirigir sinceramente la atención hacia el otro. Dar atención no consiste simplemente en proyectar algo sobre el otro o en integrarlo a tu propio relato. Es aceptar que el otro tiene un ritmo que no controlas y una autonomía que resiste tus proyecciones. En otras palabras, dar atención es renunciar a ser el personaje principal. El síndrome funciona al revés, te hace creer que ocupando la luz serás más visto, más comprendido, más amado. Pero lo que produce en realidad es una ruptura progresiva de la interdependencia. Te vuelves autocentrado no porque rechaces al otro, sino porque olvidas que existe más allá de tu campo de visión. Porque, al fin y al cabo, es esa interdependencia la que nos hace verdaderamente seres sociales. Tal como aprendemos de Shakespeare, el tonto se cree sabio, pero el sabio sabe que es tonto.